Buenas tardes, hoy junto a mi compañera Gabriela Mera vamos a explicar el texto de Sigmund Freud, El yo y el ello. Para ello hicimos una tabla de contenidos que tiene los siguientes apartados, que son el objetivo, la tesis, los argumentos, la conclusión y las preguntas. Como el objetivo, nosotras concluimos que Freud explica la constitución del yo dentro de la estructura del aparato psíquico y su relación con el ello, el preconsciente y la conciencia. También aclara que su propósito es desplazar el interés demasiado exclusivamente a lo reprimido, porque el inconsciente no se limita a los contenidos reprimidos, sino abarca también al propio yo. Una cita que respalda esto es en la página 21, dice que la investigación patológica ha dirigido nuestro interés demasiado exclusivamente a lo reprimido. Desde que sabemos que también el yo puede ser inconsciente en el sentido genuino, querríamos averiguar más acerca de él. Y como la tesis principal, tenemos también una cita en la página 27 que dice que es fácil inteligir que el yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior, con mediación de percepción consciente. El yo es el representante de lo que puede llamarse razón y prudencia, por oposición al ello que contiene las pasiones. Para entender mejor el objetivo y la tesis, hicimos unos argumentos. Entonces, uno de ellos es que la conciencia es solo la superficie del aparato psíquico. Entonces, Freud afirma que la conciencia no es el núcleo del aparato anímico, sino una función superficial comparable a una capa perceptiva que recibe impresiones del mundo exterior. Otra cita que sacamos también de la página 21 dice que ya sabemos desde dónde hemos devanado la respuesta, tenemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico. Vale decir, la hemos adscrito en calidad de función a un sistema que espacialmente es el primero confrontando desde el mundo exterior. Entonces, digamos que esta afirmación cambia radicalmente la comprensión del psiquismo, ya que pues lo consciente es apenas una delgada película sobre procesos mucho más profundos, la mayoría de los cuales ocurren en el inconsciente. Entonces Freud afirma y además señala que la conciencia funciona como una superficie perspectiva análoga a los órganos sensoriales del cuerpo. Por lo tanto, conocer el yo implica estudiar no solo lo que es consciente, sino también los procesos preconscientes e inconscientes que lo sustentan. Como segundo argumento, tenemos el paso de lo inconsciente a lo consciente, que ocurre por medio del lenguaje. Freud distingue entre la representación inconsciente y preconscientes, y digamos que explica que un contenido inconsciente solo puede volverse consciente si se asocia con palabras, es decir, si se logra expresar simbólicamente. Digamos que en sus palabras, la diferencia efectiva entre una representación inconsciente y una preconsciente consiste en que la primera se consuma en un material no conocido, mientras que la segunda se enlaza con representaciones palabra. Esto significa que el lenguaje es el puente entre el inconsciente y la conciencia. O sea, cuando un pensamiento o deseo logra encontrar palabras, se vuelve consciente. Por eso digamos que en el psicoanálisis hablar no es solo comunicar, es hacer consciente lo inconsciente. Y digamos que Freud anticipa todo esto con una idea que influirá en toda la psicología y la filosofía posterior, y es que el sujeto se forma en y por el lenguaje. Como tercer argumento, tenemos que el yo se origina del ello, bajo la influencia del mundo exterior. Freud explica que el yo se forma a partir del ello, pero transformado por la experiencia con la realidad. Digamos que el yo nace en el sistema de percepción-conciencia, donde el individuo recibe todos los estímulos del entorno. En palabras de Freud, una superficie se asienta el yo desarrollado desde el sistema P como si fuera su núcleo, pero también lo reprimido confluye con el ello. No es más que una parte del ello. Todo eso quiere decir que el yo es una zona intermedia entre el mundo interno del deseo, que es el ello, y el mundo externo de la percepción. Y básicamente su función principal es mediar entre las exigencias del cuerpo, los impulsos del ello y las limitaciones de la realidad. Digamos que de todo esto surge el principio de realidad que obliga al yo a posponer o a transformar el placer para poder vivir en sociedad. El yo se construye en el conflicto constante entre lo que el sujeto quiere y en lo que el sujeto puede.
Y ya por último, como cuarto argumento, tenemos que el yo es en última instancia un yo cuerpo. Freud sostiene que el yo tiene una base corporal, o sea, la percepción del propio cuerpo es el puente de partida desde el cual el sujeto construye su identidad. Una cita que escogimos para este argumento es que el cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que puede partir simultáneamente percepciones internas y externas, y el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales. De esta manera, digamos que se puede entender que el yo no es una idea mental abstracta, sino que es una proyección psíquica de lo que la superficie corporal explica. Digamos que Freud también agrega a la cita anterior, es como si de este modo nos fuera demostrado lo que antes se dijo del yo consciente, que es sobre todo un yo cuerpo. Esto radica en que el yo se arraiga en la experiencia sensorial, que es concreta, material y emocional. Y digamos que de esta misma forma el yo se forma desde el cuerpo, pero evoluciona hacia el pensamiento integrado, lo biológico y lo psíquico. Para concluir, Freud cambió por completo la forma de entender el yo, al mostrar que no es el centro consciente que domina la mente, sino una parte del ello transformada por el contacto con la realidad. El yo actúa, digamos que como un mediador entre el deseo inconsciente, las exigencias del mundo y todas las normas sociales, más que como un dueño absoluto de sí mismo. Así, digamos, también la conciencia es solo una pequeña parte visible de un proceso muchísimo más profundo, y conocernos realmente implica aceptar gran parte de lo que somos y cómo funciona de manera inconsciente. También muestra que la conciencia no es el centro del psiquismo, sino es solamente una capa superficial donde el lenguaje es la vía que permite al inconsciente hacerse consciente, y que el yo surge del cuerpo y del ello como un mediador entre el deseo, la realidad y el entorno. Y ya para finalizar, tenemos dos preguntas para abrir debate. La primera es, ¿cómo se podría entender la democracia como una forma de yo-cuerpo social donde los ciudadanos se reconocen mutuamente y construyen una identidad común? ¿Qué ocurre con esa identidad cuando el cuerpo social se fragmenta por la desigualdad, la desinformación o la polarización? Y la segunda, si el pensamiento y las decisiones humanas están tan influidas por lo inconsciente, ¿hasta qué punto es realista el ideal del ciudadano racional que sustenta la democracia moderna? ¿Deberían las democracias reconocer y gestionar también las emociones y deseos colectivos? Bueno, muchas gracias y esto fue todo.